Hola a todos y todas, mi nombre es Silvana Pereira y como les anunció en la clase anterior la profesora Natalia Trejo, hoy trabajaremos con el texto de Marta Souto, que es una doctora en Ciencias de la Educación, y en este texto nos invita a pensar en la complejidad de la clase escolar, y para eso nos plantea inicialmente que el conocimiento didáctico es un conocimiento complejo de una realidad compleja, ya que las sociedades hoy en día son más complejas y por lo tanto requieren de este trabajo de las múltiples dimensiones, donde se trabaja lo subjetivo, lo institucional. Es un texto muy rico para trabajar. Nos referimos a la clase escolar porque éstas se caracterizan desde el paradigma de la complejidad, porque se podrían pensar como sistemas complejos donde un conjunto de procesos y elementos tienen sujetos diversos que interactúan y a su vez constituyen un sistema nuevo, ¿verdad? Es ahí la enseñanza también es mucho más que un proceso de índole técnica. No se puede pensar aislada de la realidad en la que surge. También es un acto social, histórico y cultural que se orienta a valores en el que se involucran sujetos. Si entendemos nosotros a la didáctica, la teoría o el conjunto de teorías acerca de la enseñanza, consideramos necesario construirla en referencia a las situaciones en las que ella surge y suceden. De allí el interés por las clases escolares, ¿no? Y lo que sucede en esos momentos. Cómo se abordan, cómo se permite percibirlas, cómo las conocemos, las comprendemos en su complejidad, que todo proceso humano desde ya presenta. Es la clase escolar donde los sucesos se producen, donde la enseñanza se transforma en el acto de aprender, se provoca y se genera. Y es de ahí donde se producen las prácticas pedagógicas. Es en un ámbito delimitado por el aula, por el año lectivo, abarca los procesos y las relaciones, ¿no? Que se interrelacionan entre lo grupal, que son las estructuras, los significados compartidos y los que no se comparten también. Desde la parte institucional, las normas, la distribución de las funciones, los roles, los estilos, las culturas, también los mandatos que surgen. Dentro de lo social tenemos las ideologías, las representaciones, el lenguaje, el dialecto, cómo nos comunicamos en el aula, las representaciones, todo lo que tenemos, los recursos también. Desde la parte técnica, lo instrumental, cómo se proceden, las estrategias también que nosotros como docentes, estrategias y técnicas utilizamos en el momento de enseñar, de posicionarnos en el lugar para conocer, transformar. También ella nos habla desde las buenas prácticas de enseñanza. Las buenas prácticas de enseñanza son aquellas, según Marta Souto, que dejan en el otro esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir investigando. Y es así por eso que estamos inmersos en un contexto que no queda aislada, en una realidad donde se producen y se hace este juego. La misma clase dada por mí en dos contextos distintos no va a tener los mismos resultados, porque en esa aula tenemos personas que tienen historias, pensamientos, mitos, ideologías totalmente distintas, que vienen con sus saberes previos. Entonces, la misma clase dada por mí no va a tener el mismo resultado en un grupo que en el otro, porque estas personas se interrelacionan, está el juego que ellos hacen con sus conocimientos previos, cómo también a la hora de trabajar se pueden relacionar e interactuar con el docente, ya que el conocimiento no es un conocimiento acabado. Nosotros planteamos, porque tenemos el saber, desde ahí la simetría entre el docente y el alumno,
pero es un saber que nosotros aspiramos a que se transforme, a darle las herramientas al otro para construir desde sus conocimientos previos estos saberes que yo quiero que ellos internalicen. Por eso es importantísimo trabajar desde el paradigma de la complejidad, como lo retoma Morin, porque es allí en el aula donde está lo impredecible, la inmediatez, la simultaneidad, ¿verdad?, de los microsucesos, los cambios azarosos, porque no todo es lineal, pueden surgir distintas preguntas, puede ser que tenga que darle un giro a mi clase porque no estoy provocando el interés en ese grupo, para que ellos a su vez puedan ser incentivados para conocer, para investigar. Por eso es importante, desde las prácticas de enseñanza, poder mirar y ampliar nuestra mirada desde el paradigma de la complejidad. Porque si bien pensamos que podemos abordar desde una técnica, también tenemos que pensar que todo esto no puede ser aislado de la realidad, desde el contexto del que surge, desde las personas que yo tengo ahí que tienen sus propias historias, sus propios conocimientos, ¿verdad? La clase escolar es el lugar de encuentro, de contraposición entre mis deseos, los deseos individuales de cada uno, las formaciones grupales e institucionales. También están las motivaciones, los valores, las representaciones que cada uno tiene, estas adquisiciones previas de cada participante, nuestros conocimientos, las creencias también, mitos, historias, ideologías, todo eso es una organización construida socialmente. Por eso la clase es el lugar que sostiene lo pedagógico y es en ella donde se organizan las relaciones con el saber y que se cumple la función del saber. Por eso nosotros como docentes sabemos que las sociedades hoy se fueron transformando y hoy en día son sociedades más complejas que requieren de este trabajo de las múltiples dimensiones, que es un trabajo subjetivo, se trabaja desde lo institucional. Como dije anteriormente, es un texto muy rico para trabajar y por eso les vamos a proponer que una pequeña tarea a través de una observación de clase para que ustedes puedan observar, pensar cómo ese docente, si en la misma clase el docente tiene piensa en el contexto, en cómo es la complejidad del aula escolar,